ya está grabando, ya. Y bueno, ya estamos entrando con el ingeniero Peinado, ¿no? A lo que es el tema de SQL, ¿ya? Y para practicar esto de SQL, ¿no? Tenemos que saber manejar ya lo que sería Access, el sistema gestor de base de datos, y desarrollar algún ejemplo, ¿no? Con tablas y demás. Ahora aquí, si el ingeniero no les dio un ejemplo sobre qué trabajar, podemos hacer lo siguiente. Una, ustedes pueden practicar por su cuenta de los modelos de entidad-relación que hicimos. Lo pueden convertir en modelo relacional creando sus tablitas y relacionando las tablas, ¿no? O dos, yo puedo enviarles una base de datos que el ingeniero siempre les envía. Creo que aún no se las envió, que es acerca de una base de datos de Neptuno. Neptuno es una empresa que se dedica a hacer envíos masivos a nivel mundial. Entonces esa base de datos es muy completa porque tiene información de clientes, fechas, precios, datos monetarios y demás. Y ahí se puede aplicar también lo que serían las consultas SQL. ¿Ya? Entonces, quisiera saber si el ingeniero Peinado les dijo algo acerca de dónde practicar eso del modelo relacional, chicos, para que partamos de una vez. Chicos, ¿qué les dijo el ingeniero Peinado? ¿Les dijo aprendan SQL y aplíquenlo sobre lo que ustedes quieran? ¿O les dijo algo en específico? ¿Les dijo que lo apliquen sobre algún ejercicio que hicieron con él, sobre Access y demás? Quisiera saber, por Dijo favor. que solo demos Dijo, ejemplos, si no me equivoco. Solamente ejemplos. ajá, ejemplo de consulta, dijo. Ah, ya. Dijo Entonces, que creemos una tabla en Access ya. de acuerdo a nuestro criterio y que en base a esa tabla que nosotros creemos hagamos consulta con Mm, los comodines que nosotros ya hemos investigado. ah, ya. Entonces, perfecto, ya. Entonces, ya que el ingeniero les dio esa libertad, depende de ustedes entonces si quieren hacer su ejercicio y demás, ¿ya? Y para evitar este problemita, yo les voy a enviar igual esa base de datos de Neptuno para que puedan practicar, ¿ya? Entonces, conmigo van a ver todo lo que es referente a SQL, ¿ya? Para esto yo necesito que ustedes me pregunten las dudas que tengan. Si al momento que esté explicando no se entiende alguna parte, me dicen, ¿podés explicar nuevamente? No te comprendí, ¿ya? Ya que esto es esencial porque cuando uno defiende su proyecto, que es el examen final con el ingeniero Peinado, y va a ser presencial aún más, tienen que saber desarrollar la consulta SQL que él les pida. La consulta que él les pida que realicen delante de él tiene que ejecutar esto de SQL es como programación. Si no te corre, no tiene ningún sentido hacerlo. Sí o sí te tiene que ejecutar y mostrar lo que te están pidiendo. Ya que las consultas tienen esa finalidad, como su nombre indica. Tenés que generar alguna información de la base de datos, de algo específico que te pide ya sea el encargado de la empresa o demás o tu jefe. ¿Ya? Entonces les pido su atención y cualquier duda me avisan por favor. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Para esto yo tengo una diapositiva, no recuerdo si se las compartí. Creo que sí se las compartí. Ahorita me estaba acordando. Pero igual de todas maneras se las voy a compartir nuevamente en caso de que no lo haya hecho. Aquí está, vamos a ver SQL, ya netamente SQL. Ahora, ¿qué es SQL? SQL básicamente, ¿no? Como su nombre indica, es un lenguaje de consulta. Ya es un lenguaje de consulta. Y este está compuesto, ¿por qué? Está compuesto por comandos que son palabras reservadas que tiene el sistema, ¿ya? Que reconoce bajo ese nombrecito que nosotros escribamos en el generador de consultas de un sistema gestor de base de datos, ¿ya? Y las consultas vamos a ver más adelante qué son. Ya van a ver ustedes que las cláusulas, mejor dicho, son acciones que nosotros especificamos dentro de la base de datos. ¿Ya? Los operadores y funciones, eso ya lo hemos visto en programación 1. Ustedes recordarán los operadores aritméticos, los lógicos y los relacionales, ¿no ve? Y ya las funciones, en este caso nosotros en programación no alcanzamos a ver funciones, pero lo vamos a ver aquí en SQL. Ya funciones de agregado en este caso. Ahora, esto de acá es lo más importante dentro de SQL, ¿no? Ustedes lo vieron en la teoría incluso de el sistema gestor de base de datos, si no me equivoco, el primer tema del ingeniero Peinado, donde se nos indica, ¿no? Que existen
dos lenguajes usualmente que trabaja el sistema gestor de base de datos, pero en este caso son tres, ¿no? Donde el primero es el lenguaje de definición de datos, ¿no? El que consiste en definir la estructura de una base de datos. Recuerden bien, el lenguaje de definición de datos me permite definir y crear una nueva base de datos, como ser sus campos e índices, ¿ya? Ahora después tenemos los lenguajes de manipulación de datos. Ya los lenguajes de manipulación de datos, como su nombre indica, nos permiten manipular la información que almacena la base de datos, ¿no? Aquí nosotros con estos lenguajes de manipulación de datos ya podemos generar la consulta que nos indique nuestro jefe o el ingeniero peinado, ¿no? Que quiere que se visualice a partir de la información que almacena una base de datos. ¿Ya? Y finalmente tenemos los lenguajes de control de datos, ya que se encargan de definir prácticamente los permisos de los datos, ¿no? Es decir, cómo accedemos nosotros a la base de datos, ¿no? Cuáles son los permisos que necesitamos para poder acceder a la base de datos. Recuerden ustedes que para una base de datos existe un administrador de base de datos, ¿no? Que ese es el que se encarga de gestionar los permisos para las personas o los usuarios que vayan a utilizar la base de datos. ¿Ya? Entonces recordemos bien, tenemos tres comandos principales en SQL, ¿no? Los lenguajes de definición de datos y los lenguajes de manipulación de datos, que son los más usuales. Y finalmente los lenguajes de control de datos. Ahora vamos a ver cómo se desenglosan cada uno, tanto los lenguajes de definición de datos como los lenguajes de manipulación de datos, ¿ya? Como les dije, ¿no? El lenguaje de definición de datos prácticamente se encarga de definir la creación y la estructura de una nueva base de datos, ¿no? Como ser crear los atributos y demás, ¿ya? Y para eso aquí tenemos los comandos con los cuales trabajan los lenguajes de definición de datos. Es muy importante que ustedes se aprendan los comandos con los cuales trabajan cada lenguaje de los comandos de SQL, ¿ya? En este caso, los lenguajes de definición de datos, como su nombre nos indica, ¿no? Nos permite crear y definir una nueva base de datos. Entonces, por lo tanto, lo lógico sería que los comandos con los cuales trabaja este lenguaje sean de creación y definición, ¿no? De algo. En este caso tenemos el primer comando que sería el create, ¿no? Que sería crear una tabla, ¿ya? Aquí nos indica la descripción utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Después tenemos el drop. Lo que sería el drop es eliminar una tabla. Si nosotros creamos una tabla, pero nos equivocamos, la podemos eliminar a través de un comando, de una palabra reservada que se llama drop. Luego tenemos el alter. Como su nombre indica, alter es modificar, ¿no? En español. Esto acá lo que nos permite es modificar la estructura de una base de datos, ya sea agregando un nuevo atributo o eliminando un atributo de una determinada tabla. ¿Ya? Entonces, estos son los tres comandos principales con los cuales trabaja el lenguaje de definición de datos. Y aquí tenemos un poquito más de su explicación, ¿no? A profundidad de cada uno de los comandos. Ahora, pasemos a los lenguajes de manipulación de datos. Como les había dicho, este lenguaje nos permite jugar con la información que almacena una base de datos de alguna información determinada, ¿no? Que la empresa requiera. Entonces, por lo tanto, los comandos que nosotros vamos a ver aquí son de manipulación prácticamente. Como aquí nos indica el select, lo que nos permite este comando es seleccionar los atributos con los cuales vamos a trabajar. Pueden ser que nos den atributos de una persona, ¿no ve? Por ejemplo, de un cliente, donde tengamos su nombre, su apellido, su carnet de identidad, su número de teléfono, la dirección de su domicilio y la dirección de correo electrónico. Y de esos 6 atributos yo solamente quiero trabajar con 3, con su nombre, con su apellido y con su carnet de identidad. Entonces de los 6 atributos yo solamente voy a trabajar con 3 nada más. Entonces, ¿cómo selecciono esos 3 atributos que yo quiero? Con el select. ¿Ya? Recuerden bien eso. Ahora, el insert, lo que nos permite el insert, como su nombre indica, insertar, nos permite insertar una nueva fila con información. Por ejemplo, si tengo una base de datos de estudiantes y se agrega un nuevo estudiante a la materia, por ende yo tengo que almacenar esa nueva información, ¿no? Insertar el nombre de ese nuevo estudiante que se está incorporando a la materia. Y eso lo hago a través de un insert. Ahora, el update, que significa actualizar, esto acá lo que nos permite es actualizar el valor de un campo de un atributo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos nosotros no ve que a veces olvidamos nuestro correo electrónico de nuestro perfil o no tenemos registrado un correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dirigimos al CPD y nos proporcionan o le proporcionamos la dirección de nuestro correo electrónico que queremos que se visualice en nuestro perfil. Entonces, eso se hace una modificación, una actualización a la base de datos. ¿Qué es lo que hace el CPD? Busca nuestra información
en la base de datos de la universidad y sobre nuestra información que tiene registrada, sobre el atributo correo electrónico, ahí es donde va a ser la actualización y va a colocar ya sea el correo electrónico que faltaba o nuestro nuevo correo electrónico, ¿no? Para eso nos sirve este comando, como su nombre indica, actualizar un campo o un atributo. El delete lo que nos permite es eliminar una fila de información, ¿ya? Por ejemplo, yo, Germán Mendoza, estoy almacenado dentro de la base de datos de la biblioteca y digamos que hice algo indebido y por ende me van a eliminar de la base de datos de la biblioteca, ya no me van a permitir el ingreso para siempre. Entonces eliminan mi información de esa base de datos y lo hacen a través de un comando delete, ¿ya? Y como se habrán dado cuenta, con estos 4 comandos lo que nos permite es jugar con la información que tienen almacenado, ya sea las tablas o la base de datos en sí, ¿ya? Y aquí nuevamente hay un poquito más de información a profundidad para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Y vamos a pasar a las cláusulas. Ya las cláusulas prácticamente, como les había dicho, son acciones, ¿no? Acciones que se ejecutan dentro de la base de datos o también pueden ser interpretadas como condiciones de modificación, ¿no? Utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Entonces, como aquí nos indica, ¿no? Nos permite seleccionar o manipular los datos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, por ende, los comandos que vamos a tener aquí hacen referencia a ello, ¿no? Tenemos el primer comando, que es el from. El from lo que nos permite indicar a nosotros es con cuál de las tablas que tenemos dentro de la base de datos vamos a trabajar. Hace rato dijimos que íbamos a trabajar con la tabla cliente, ¿no ve? Entonces yo le voy a decir, seleccioname los 3 atributos. ¿De qué tabla? De la tabla cliente. From cliente, ¿no? Ahora, el group by lo que nos permite a nosotros es agrupar, ¿no? Agrupar los atributos. Y ya van a ver cómo funciona este comando. Ya es donde a veces hay problemitas y el estudiante no lo logra comprender, pero todo es con práctica en este nuevo tema, ¿ya? El group by, como les digo, nos permite agrupar atributos discriminando aquellos que contengan una función de agregado. Ya recuerden bien esa palabrita, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la práctica. Después tenemos el having, pero antes de hablar del having voy a hablar del where, ¿ya? El where lo que nos permite a nosotros es como una condición. Recuerdan ustedes en programación que teníamos estructuras condicionales donde colocábamos una condición que se cumpla y si se cumplía se iba por un caminito y si no se cumplía se iba por otro caminito, ¿no ve? Eso nosotros en base de datos no lo conocemos con if o con si, lo conocemos con where, ¿ya? Where es para interponer una condición que la consulta debe cumplir para generar una información determinada, ¿ya? El where es la condicional, ¿ya? Ahí nosotros ponemos las condiciones que queremos para generar una información determinada de la base de datos. Ahora, lo mismo pasa con el having. El having es lo mismo que el where, solamente que el having se utiliza cuando nosotros hagamos una consulta con un comando group by, ¿ya? Cuando nosotros hagamos una consulta con un comando group by, por ende, si yo quiero colocar una condición, tengo que hacerlo a través de un having y no de un where, ¿ya? Y tenemos aquí finalmente lo que sería el order by. El order by prácticamente es para ordenar la información que vamos a filtrar, ¿no? De la consulta. Si queremos que sea en formato ascendente o formato descendente, nada más. Eso es lo único, ¿no? Y por ende el order by es la última instrucción de una consulta SQL, ¿ya? Es la última instrucción de una consulta SQL, el order by. ¿Cuál es la primera instrucción de una consulta SQL? Es el select, ¿ya? Primer comando dentro de una consulta SQL, select. Último comando dentro de una consulta SQL, order by, para que lo recuerden, ¿ya? Y aquí tenemos los operadores, que esto de acá ustedes ya lo vieron en programación 1, 2 y también lo van a ver en programación 3 nuevamente. Los operadores lógicos son aquellos que evalúan proposiciones, ¿no? O 2 condiciones, o 3 o n condiciones, ¿no? Y los comunes son el AND o el y, que para que funcione las 2 proposiciones o las 2 condiciones tienen que ser verdaderas, ¿ya? Después tenemos el OR, donde una de las 2 condiciones tiene que ser verdadera para que se ejecute por verdadero, y si ambas son falsas, se va por falso, ¿no? Ahora, el no, ya saben ustedes, lo que hace el not es invertir, nomás si era verdadero, lo convierte su valor a falso, y si era falso, lo convierte su valor a verdadero, nada más, ¿ya? De esto de acá, los más usuales que ustedes van a utilizar son el y y el o, el and y el or, nada más, ¿ya? Por ende, estos operadores lógicos, estos operadores relacionales o de comparación, donde nosotros los utilizamos dentro de una consulta SQL, lo utilizamos dentro de la condición, es decir, dentro del where,
¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, el where es para colocar o expresar una condición que debe cumplir la consulta, ¿no? Quiero que me selecciones los alumnos que tienen un PPA mayor a 89 y que cuenten con una beca IDH, por ejemplo. Entonces estoy poniendo dos condiciones, que su PPA sea arriba de 80 y que tenga una beca IDH, ¿no? De la universidad. ¿Ya? Entonces así hago uso de los operadores lógicos o relacionales que se utilizan dentro de la cláusula o comando where, ¿ya? Los operadores de comparación, estos acá ya los conocemos, estos aquí, que serían el menor, el mayor, distinto, menor igual o mayor igual, ¿no? Los nuevos que aparecen aquí en SQL son el between, el like y el in, ¿ya? De aquí el between es para establecer un intervalo, ¿no? Un intervalo de generar la información. Quiero el promedio de aquellos alumnos que estén entre 60 y 50 para aumentarles 10 puntos porque se portaron bien. Ya, entonces between, ¿no? Aquellos alumnos que tengan una nota promedio entre 50 y 60. 50 y 60, between. 50, between, 60, ¿no? Listo. El operador like. El like, esto de acá por si acaso, es el comodín que el ingeniero se refiere en su tarea que les dio, ¿ya? El like es un comodín que reemplaza un carácter o n caracteres, ¿ya? El like es un comodín que reemplaza un solo carácter o n caracteres. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la base de datos de un supermercado? Y yo soy el empleado de la mañana y Luis Fernando es el empleado de la tarde. Yo, Germán Mendoza, atiendo en la mañana la caja y registro los balones de fútbol que vendamos sin acentuar la letra O en balón. Ya, yo no lo acentúo, pero viene Luis Fernando en el turno tarde y él atiende la caja y cuando vende un balón de fútbol lo registra con un acento. Entonces, si yo quiero el reporte de venta de los balones de fútbol, pero sé que mis empleados a veces no colocan el acento sobre la letra O, ¿qué es lo que hago? Reemplazo ese carácter con un comodín, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. O puede ser que el comodín reemplace n caracteres, ¿no? Es decir, varios caracteres o varias letras, ¿no? Por ejemplo, si vendemos si vendemos camisas de distintos colores, ¿no ve? Ya sé que la camisa comienza con la palabra camisa y luego lo que varía es el nombre del color, ¿no? El nombre del color. Entonces yo puedo reemplazar el nombre del color con un comodín que me lo reemplace, ¿no? Y me genere la información de todas las camisas sin importar su color. Esos son los comodines, ¿ya? Y el operador in, esto de acá casi no lo utilizamos nosotros dentro de SQL en Access. En Access, por si acaso. Lastimosamente, Access es un sistema gestor de base de datos que tiene muchas limitaciones, ¿ya? Tiene muchas limitaciones, ¿por qué? Porque Access está pensado para microempresas, ¿no? O pequeños negocios. Para eso sí funciona bien Access. Pero si ya vamos a trabajar dentro de una empresa que tiene sucursales y demás, ahí ya sería necesario cambiar de base de datos, ¿no? Puede ser un SQL, un Oracle, dependiendo, ¿no? De la empresa a la cual trabajemos, ¿ya? Pero nosotros que estamos aquí trabajando en una área económica, ¿no? Que es el área 300 de la universidad, entonces por ende utilizamos Access, ¿no? Orientado hacia ese rubro, ¿ya? Pero este in nosotros lo utilizamos para especificar sobre qué tabla se encuentra almacenada dicha información, ¿ya? Pero no es muy habitual utilizarlo dentro de SQL, en Access. Y finalmente tenemos las funciones de agregado. Ya las funciones de agregado básicamente son operaciones que nos devuelven un resultado. Una función es aquella que te devuelve un resultado, ¿no? Recordemos eso, una función es aquella que me devuelve un resultado. Entonces aquí yo tengo funciones que me van a devolver un determinado valor. Si yo quiero el promedio, calcular el promedio sobre un atributo que almacena datos numéricos, entonces utilizo un comando ABG, que me indica que es utilizado para el cálculo del promedio de los valores de un campo o de un atributo determinado. El count, que me permite hacer un conteo. Por ejemplo, si estamos en la biblioteca y la biblioteca establece que va a regalarle una salteña a aquella persona que haya sacado más libros, entonces yo tengo que hacer, ¿sabes qué? Hacerme un conteo del estudiante que me ha sacado más libros de la biblioteca. Entonces ahí le va a salir, por ejemplo, Germán Mendoza 50 veces sacó un libro esta semana. Entonces regalémosle la salteña a él, ¿ya? Entonces, eso sería cuando nosotros utilicemos el count. Me devuelve un determinado valor. En este caso, ¿qué valor me devuelve? Me devuelve el número de veces que Germán Mendoza se ha prestado un libro. Después el sum, que es para sumar prácticamente, me suma los valores de un atributo. No tiene que ser datos numéricos para que pueda sumar. Por ejemplo, quiero saber el total ganado o mi ganancia del mes de octubre de mis ventas de cualquier producto. Entonces hago una sumatoria total del campo total venta, ¿no? Después tenemos las funciones máximos y mínimos, que como su nombre indica nos devuelve el valor máximo o bien nos devuelve el valor mínimo,
¿Ya? Entonces, todo eso, todo lo que acabamos de ver, estos comandos son las palabras reservadas que nosotros tenemos que respetar cuando hagamos una consulta SQL. Después ya hemos visto una breve descripción de la mayoría de los comandos que nosotros utilizamos dentro de SQL y los cuales ustedes van a utilizar dentro de sus proyectos. Y yo les pido por favor que cuando hagan su proyecto hagan consultas coherentes, no consultas cualquiera así sencillitas como vamos a ver hoy día conmigo. Ustedes hagan consultas que tengan sentido para esa empresa, ¿no? Si mi papá tiene su tiendita donde vende productos, entonces yo quiero hacer una base de datos para la venta de productos de la tienda de mi papá y que le sirva, ¿no? Quiero saber el reporte de cuántas leches de soya vendió mi papá en el mes de tanto. Entonces tiene que ser consultas coherentes, ya no hagan consultas sencillitas que no tienen ningún sentido porque el ingeniero se las va a rechazar y les va a pedir que hagan consultas delante de él y ahí es donde se complica la cosa. ¿Ya? Entonces chicos, con esto acá hemos visto una breve descripción de lo que sería SQL, ¿no? Ahora, esto es teoría. Esto es teoría, ustedes ya depende de ustedes que lo estudien y lo repasen. Ahora conmigo vamos a ver la práctica, que es lo que más me interesa y es donde tienen más problemas la mayoría de los estudiantes. Ya, vamos a comenzar con la práctica, les pido que estén atentos. Voy a hacerlo aquí en este Word para que se comprenda bien. Ya le vamos a poner Ay, acá, comandos SQL. Ya. Vamos a llamarlo comando SQL. No sé cuántas clases de SQL vamos a tener. Le voy a poner clase 1 para que me acuerde. Control J, Control N, Control S. Ya. Vamos a comenzar primeramente con el lenguaje de definición de datos. LDD, lenguaje de definición de datos. ¿Ya? Y aquí, ¿qué comandos tenemos? Tenemos el comando primeramente tenemos el create, luego tenemos el drop y el alter. Ya. Entonces aquí en la práctica lo que vamos a hacer nosotros son pura sintaxis. ¿Qué sintaxis es? Cómo se declara ese comando que vamos a hacer, ¿no? Es como cuando nosotros escribíamos código en programación 2, la sintaxis que lleguemos a utilizar para el código. Entonces lo mismo vamos a ver acá. Sintaxis de este comando. ¿Ya? ¿Cómo es este comando? ¿Cómo yo utilizo una consulta con el comando create? Partimos con el nombre de ese comando, ¿no? Que es en este caso create, todo con mayúscula, create, table, crear tabla. Y aquí le ponemos un nombre, ¿no? El nombre de la tabla. El nombre de la tabla. Ya, crear tabla y ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran a su tabla, ¿no? Dependiendo de cuál es su problemática. Si tienen clientes, crean la tabla cliente. Si tienen médico, crean la tabla médico. ¿Ya? Ahora, esto de acá es como escribir código, ¿no? Les había dicho, y es muy similar a Java. En este caso, en Java declaramos lo que va a contener dentro de comillas el código, ¿no? O perdón, dentro de llaves. Entonces aquí nosotros vamos a abrir llaves y estas llaves, ¿qué es lo que van a hacer? Estas llaves van a contener los atributos para esta tabla, ¿ya? Entonces vamos a hacer un caso práctico para esto, ¿ya? Aquí tenemos nuestro bloc de notas que nos va a estar ayudando. Y por ejemplo, ¿no? Es un caso práctico, se tienen las siguientes tablas, ¿no? Estudiantes, docentes, materia y registra, ¿no? Que sería la relación, ¿ya? Entonces tenemos este ejemplito, estudiante, docente y materia. Y lo que yo tengo que hacer con el comando create es crear cualquiera de estas tablitas, la que ustedes quieran. Puede ser estudiante, docente, materia o registra. En mi caso yo voy a partir por estudiante, ¿ya? Entonces aquí está el comando create, ¿ya? ¿Cuál es su sintaxis? Les había dicho, es el create table, crear tabla, y aquí colocan el nombre de la tabla que ustedes van a crear, en este caso estudiante, ¿ya? En este caso estudiante, nosotros está así definido, nombre tabla. Y a continuación abrimos paréntesis, ya, van a disculpar, aquí no era llaves, aquí era paréntesis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos dentro de este paréntesis? Dentro de este paréntesis lo que hacemos es declarar los atributos que nosotros vamos a definir para nuestro ejemplo práctico, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarlo de la siguiente manera.
el nombre para el atributo que queremos crear. Nombre, atributo 1. A continuación lo mismo, ¿no? Nombre, atributo 2. Y así sucesivamente podemos crear n atributos para nuestra tabla, ¿no? Nombre, atributo, atributo n. ¿Ya? Lo que ustedes quieran. Aquí le vamos a poner puntitos. N atributos, ¿ya? Ahora, aquí podemos crear n atributos, pero el primer atributo, chicos, el primer atributo, recuerden bien, va a ser la clave primaria. Siempre el primer atributo, cuando yo trabaje con esta sintaxis de createTable, el primero va a ser el atributo que va a ser la llave primaria. ¿Cómo declaro la llave primaria dentro de SQL? Lo hago a través de la palabra reservada, primary key, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a poner con negrita, primary key. Con esto acá ya le estoy indicando que es la llave primaria, ¿ya? Con esto acá le estoy indicando que es la llave primaria. Ahora, aquí yo declaré un atributo, ¿no ve? Ahora, un atributo, cuando nosotros declaramos variables en programación, tenemos que indicar su tipo de dato, ¿no ve? Si va a ser entero, si va a ser tipo texto o tipo variante, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que especificar con qué tipo de dato va a trabajar, ¿ya? En este caso, nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando atributos, ¿no ve? Estamos definiendo atributos que van a almacenar valores, ¿no ve? Valores determinados. Ahora, esos valores pueden ser de cierto tipo, entonces, por lo tanto, yo tengo que especificar qué tipo de dato va a almacenar mi tablita o cada uno de mis atributos. Ya, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, aquí, si yo voy a especificar que va a ser tipo, aquí lo vamos a poner abajito, ya va a ser breve esto de acá, tipo de dato. Si ustedes van a declarar tipos de datos tipo texto, entonces se declara como varchar. Ya los varchar, ¿qué es lo que me almacenan? Los varchar me almacenan tipos de datos tipo numérico. Digo tipo texto. Almacenan valores tipo texto. Nada más. Ahora, este varchar, aparte de almacenar valores tipo texto, también para utilizar este varchar tenemos que especificar el número de caracteres que va a almacenar, ¿no? Es decir, cuántas letras va a poder almacenar, ¿ya? Y también se incluyen los espacios, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a almacenar el nombre completo de una persona, entonces ahí sería, ¿no? Luis Germán Mendoza Garzón. Entonces serían como unas 25 palabras, ¿no? Entonces yo digo, el nombre de una persona pues puede estar compuesta por 25 letras o puedo definir como 50, ¿no? Eso ya depende del diseñador de la base de datos. Yo puedo definir que va a almacenar 25 caracteres. Ya puedo definir que va a almacenar 25 caracteres o puede ser 50, ¿no? Ustedes determinan eso. Valor de cuántos caracteres podrá almacenar el atributo. Ya, eso. Y si quiero especificar tipo texto o tipo numéricos, perdón, eso lo hacemos con un int, ya que es entero, ¿no? Integer. Esto acá no necesitamos especificar cuántos valores va a poder almacenar, es directamente almacena valores numéricos. Ya, almacena. Ya. Ahora, si ustedes van a trabajar con otro tipo de datos, ya me avisan. Me avisan ya para que les pueda dar esa pauta, pero de momento estos dos son los más fundamentales. No les explico todos los tipos de datos debido a que ustedes no van a estar pues creando a través de sintaxis sus tablas en el examen, ¿no? O delante de la defensa de su proyecto. Esto acá es para conocimiento de ustedes, ¿no? De cómo se crean las tablas, ¿ya? Ahora, ya explicamos aquí la sintaxis y demás. Ahora a continuación vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Ejemplo, comando create. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago? Creo esto acá, ¿no? Copio y pego. Control C, Control V. Ya puedo trabajar sobre mi sintaxis. Entonces aquí voy a crear el nombre, voy a crear la tabla y su nombre a continuación, ¿no? Este ejemplo práctico dijimos que íbamos a trabajar con estudiante, ¿no? Ahora yo puedo definir el nombre de la tabla con mayúscula, todo minúscula o intercalado, ¿no? En mi caso, de manera intercalada. Crear tabla estudiante, el primer atributo va a ser la clave primaria. ¿Cuál sería la clave primaria para estudiante? Sería su número de registro, ¿no? Entonces,
Lo hago de esa forma. Número de registro, llave primaria. Ahora también tengo que indicar su tipo de dato que va a almacenar, ¿no? El número de registro está compuesto por puros números, entonces va a ser tipo int, tipo numérico. ¿Ya? Ahora, si voy a crear otro atributo, no me tengo que olvidar de poner la coma. ¿Ya? Con la coma estoy diciendo que va a haber otro atributo a continuación de la llave primaria. Lo mismo aquí, coma, y bajo el siguiente atributo. Lo mismo aquí, coma, y bajo el siguiente atributo. Ahora, aquí también me olvidé de colocarles algo. Me olvidé de colocar tipo dato. Ya, ahora sí. Ahora para el siguiente lo mismo podemos hacer, ¿no? Crear el nombre del estudiante, por ejemplo. Esto de acá, el nombre del estudiante va a ser tipo texto, entonces varchar y le indico el número de caracteres, no puede ser 50, que almacene 50 caracteres. ¿Ya? Ahora, aparte de esto de acá, chicos, aparte de esto de acá que hemos visto hasta el momento, nosotros podemos especificar si estos atributos van a almacenar valores nulos. ¿Ya? Si vamos a especificar que no debe almacenar valores nulos, es decir, que sí o sí el usuario tiene que rellenar todos los campos, ¿cómo hago eso? Lo hago a través de colocar la palabrita not null, que no admita nulo. Sí o sí me tiene que rellenar ese campo de manera definida, ¿no? Entonces lo mismo acá, si yo quiero especificar que no deje los campos de los atributos vacíos, entonces le coloco not null. ¿Ya? Así como ven acá, y es con minúscula. Not null. ¿Ya? Que no admita valores nulos. Entonces eso ustedes lo pueden hacer, not null. El nombre del estudiante sí o sí lo tengo que conocer, ¿no? Así que sí o sí me tiene que rellenar ese campo. Y así podemos estar haciendo esto de acá, ¿no? Para no perder mucho tiempo con este atributo de aquí, lo vamos a dejar hasta aquí este ejemplito y lo vamos a ejecutar. Ya, vamos a abrir Access. Como este es mi último atributo, el nombre del estudiante, lo voy a eliminar la coma. Ratito que abra Access. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este comando create? Como su nombre indica, vamos a crear una nueva tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Ya, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con Access, esto que yo hago, ¿no? Lo que estoy haciendo a continuación, lo que selecciono diseño de tabla, lo que estoy haciendo es ayudarme con el asistente de Access, que aquí todo me lo da el asistente, ¿no? Todas las ventanitas con las que puedo trabajar sobre Access, ¿ya? Y aquí yo puedo colocar lo que coloqué en el código, ¿no? Número de registro. Y aquí el nombre del estudiante, ¿no? Aquí es tipo número y aquí es texto corto. Y esta de acá es la llave primaria y listo. Esto de acá le doy guardar. Estudiante 1 le voy a poner. Ya, estudiante 1 y demás. Y como pueden ver, aquí se me creó la tablita estudiante 1, ¿no? Ahora, si yo lo quiero ejecutar a través de un comando SQL, me voy a crear nuevamente y voy a diseño de consulta. Esto acá lo cierro, voy a SQL y aquí ya está, ¿no? Miren, como pueden ver, de manera predeterminada me coloca la palabra reservada select. Les había dicho que una consulta SQL por lo general comienza con la palabra o el comando select, ¿ya? Pero en este caso estamos con lenguaje de definición de datos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es copiar esto de aquí, control C, control V y le doy a ejecutar. Y a continuación, como podrán ver aquí al lado izquierdo, me creó mi tabla, ¿no? Estudiante, miren, estudiante, yo la abro y contiene lo mismo. Número de registro, nombre de estudiante. Lo mismo que hice acá. Es decir, esto de acá, lo que yo hice con ese código SQL fue hacer lo que hace el asistente de manera predeterminada. Es más sencillo, ¿no? Con el asistente, pero ya aprendimos cómo lo desarrollaron los desarrolladores de Access, ¿no? Esa función. Entonces aquí está. Lo hacen a través de esta forma, create table.
¿Ya? ¿Se comprendió este ejemplo, chicos? Les pregunto. Chicos. Por mi parte sí se entendió. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vámonos con el siguiente comando, el comando drop. Ya, el comando drop, como dijimos, lo que me permite es eliminar la tabla, es eliminar una tabla. Entonces, por lo tanto, esto acá, ¿cómo va a ser la sintaxis de este comando? Como le puse arriba, sintaxis. Allá. Ya, esta sintaxis es de la siguiente manera. Lo mismo que hace rato, si la palabra o el comando comienza con create, yo coloco create al momento de definir la sintaxis. Aquí comienza con drop, entonces por ende tendría que ser drop table. Drop table y el nombre de la tabla a continuación, ¿no? Drop table, en este caso vamos a eliminar la tabla que yo creé, la tabla estudiante 1, que creé con el asistente, estudiante 1. Drop table, vamos a ejecutar este comando, pero vamos a cerrar esta tablita que creamos, esta también. Uy, lo copié. Control C, Control V. Diseño, ejecutar. Y ahí está. Como pueden ver, me eliminó la tablita que yo creé con el asistente. Esta sintaxis no es muy complicada, ¿no? Es drop table, estudiante 1. Nada más, es eliminar la tabla y estudiante 1. No hay mucha complejidad en esa. Y además no tendría sentido que nosotros eliminemos algo que estamos creando de manera rígida, ¿no? Entonces vámonos con alter. El alter lo que nos permitía a nosotros era modificar los atributos que va a almacenar una tabla, ¿no ve? Ahora este alter trabaja con dos tipos de modificaciones a los atributos. Uno, eliminar un determinado atributo, o dos, añadir un nuevo atributo, ¿no? Vamos a trabajar con ambas. Ya vamos a trabajar con ambas. A ver cómo lo hacemos acá. Ya vamos a primero vamos a añadir un atributo a la tabla. Ya vamos a colocar algo, pero aquí donde está el alter. No me acuerdo si lo puse acá. Comando drop, comando alter. Y aquí vamos a copiar esto acá. Puedes modificar los campos de una tabla a través del uso de add o drop. Ya, entonces vamos a trabajar primeramente con add. Ya, que significa añadir. Ahora la sintaxis de este comando es de la siguiente manera. Sintaxis. Ya. Aquí lo mismo, ¿no? Si el nombre del comando es alter, entonces yo comienzo con ese nombre. Alter table, modificar la tabla. Aquí coloco el nombre de la tabla. Ay, perdón, aquí arribita me olvidé lo siguiente. Se los voy a hacer bonito ya para que quede para el siguiente semestre. Ejemplo, comando drop. Ya se me hacía raro que Luis Ignacio no esté en la ayudantía. Copio y aquí nombre de atributo. No, nombre tabla, eliminar. Ya, ahora sí. Entonces estamos aquí en el comando de modificar, ¿no? Alter. Ahora vamos a añadir un atributo a una tabla, ¿no? Entonces, alter table, ¿cuál es el nombre de la tabla que vamos a modificar? Para este ejemplo vamos a colocar el número de teléfono sobre la tabla que acabamos de crear con el comando create, ¿no? Vamos a agregar el número de teléfono. Aquí solamente tenemos el número de registro, el nombre del estudiante, yo quiero su número de teléfono. Entonces, alter table, haga la modificación, a continuación especifico el nombre de la tabla. Ya, y aquí si no me equivoco, van a disculpar, hace harto que no practico esto de acá, le ponemos la palabrita reservada add. Ya, vamos a verificar. Ya, alter table, estudiante, ya estamos yendo bien. Nombre de la tabla, modificar. Ya, ahora, ¿cuál es? A continuación viene el nombre del atributo, del nuevo atributo que vamos a definir. Ya, nombre del nuevo atributo. El nombre del nuevo atributo. Ya, modificar nombre del nuevo atributo y a continuación
colocamos el tipo de dato, ¿no? A continuación ya hacemos lo mismo que hicimos en el comando create, ¿no? Definíamos el nombre del atributo, su tipo de dato y especificamos si admite nulos o si no admite nulos, ¿no? En este caso, el nombre del nuevo atributo y va a ser tipo de dato tipo int. Ya vamos a decir que va a almacenar solamente números de teléfono, no fijos, ¿ya? Int. Ahora sí, int. Y aquí, si yo quiero, puedo especificar que sí o sí me lo rellene este campo a través de not null, que no me lo deje vacío. Pero en este caso yo voy a permitir que lo dejen vacío, porque algunos estudiantes consideran que su número de teléfono es privado y que nadie lo debe tener, ¿no? Para evitar spam. Entonces vamos a dejarlo así de momento, ¿ya? Ahora ya está ya. Modifíqueme la tabla, el nombre de la tabla que voy a modificar y lo que voy a hacer, la acción, ¿no? En este caso, añadir, add, el nombre del nuevo atributo y qué tipo de dato, ¿no? Tipo de dato, tipo numérico. Esto acá lo vamos a ejecutar, perdón, tenemos que aplicarle un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Copiamos, pegamos. Ahora sí. Aquí viene el nombre de la tabla, ¿no? ¿Qué tabla vamos a modificar nosotros? En este caso es la tabla estudiante. El nombre del nuevo atributo va a ser teléfono, ¿no? O número de celular, le vamos a poner número celular. Listo. Copio el código, me voy a diseño, me voy a ejecutar y miren lo que me va a salir a continuación. Un ratito, esperen, está cargando. No me digas que se me va a congelar. Ahí está, el motor de base. Ah, ya. Aquí miren, cuando yo voy a ejecutar una consulta y voy a hacer una modificación a esa tabla, tengo que cerrarla primeramente. Ya que está abierta, la voy a cerrar. Ahora sí, diseño, ejecutar. Y no me salió nada, ¿no? Parece que no funcionó, pero si yo voy a la tabla, podemos ver que ahí está el nuevo campo, ¿no? Número de celular y número. ¿Ya? Ahí está. Ya hice la modificación y ya puedo insertar el valor, ¿no? Ahora observemos lo siguiente. Miren, yo coloco 21703087 y mi nombre es... Ya, ahí está mi nombre completo. Admite más de 50 caracteres. O perdón, admite 50 caracteres. No supera los 50 caracteres mi nombre. Y a continuación coloco mi número de teléfono, 799-21764. Ahora, ¿qué pasaría si aquí yo coloco un registro de un nuevo estudiante? Y en este caso aquí coloco aquí el estudiante no proporcionó su nombre ni su número de teléfono y quiero cargar otro dato de otro estudiante. No me permite el sistema. Me dice que sí o sí tengo que escribir un valor en el campo, el nombre del estudiante. Y es lo que nosotros especificamos cuando creamos esta tabla, ¿no ve? Que en el atributo nombre de estudiante no me lo deje en blanco, que sí o sí me lo tiene que rellenar. Entonces, si yo quiero solucionar ese problema, lo pongo, ¿no? Luis Fernando. Y me permite continuar colocando información en mi base de datos, ¿ya? Para que vean cómo funciona esto. Vamos a dejarlo nuevamente limpio esto de acá. Y ya está. Ahora sí, hasta aquí ya hicimos la modificación de la estructura de la tablita, agregamos un nuevo atributo. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar un atributo. Aquí va a venir el drop. ¿Ya? Entonces lo mismo va a ser alter table. En este caso aquí cambia la acción, ya no es añadir, ahora es eliminar drop, el nombre del nuevo atributo. Y en este caso no especificamos su tipo de dato, ya no especificamos su tipo de datos porque ese atributo ya está definido y lo que yo quiero hacer es eliminarlo. Entonces elimino eso del tipo de dato y lo dejo de esta forma, ¿no? Y nada más, eso es lo que yo tengo que hacer, esa es la sintaxis. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es colocar drop, modifique la tabla estudiante, elimine el atributo determinado. El nombre del atributo en este caso ya no es nuevo, ya fue creado. El nombre del atributo a eliminar, ¿no? Nombre atributo a eliminar. Ya. Ahora sí, ejemplo, alter table, estudiante, eliminar el atributo número de celular y no especifico su tipo de dato. Ahora supongamos, ¿no?, que la universidad cambia sus reglas y decide ya no almacenar el número de teléfono del estudiante debido a que algunos estudiantes o algunas personas hacen mal uso de esa información y les envían mensajes que no compete a la universidad, ¿no?
Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a decidir eliminar el atributo número de celular de la base de datos de estudiantes de la universidad. Entonces para eso venimos a la consulta, cerramos la tabla primeramente, sí, y ejecutamos, ¿no? Y parece que otra vez que no funcionó, pero si yo voy a la tabla estudiante podemos ver que ya no está el atributo número de celular, entonces funcionó correctamente, ¿ya? Entonces hasta aquí hemos visto lo que serían los lenguajes de definición de datos que me permiten definir la estructura de una base de datos creando tablas y definiendo sus atributos de esas tablas y haciendo modificaciones a los atributos de esa tabla, ¿no? Ya sea añadiendo un nuevo atributo o eliminando un atributo ya creado. Ahora, les pregunto, ¿tienen alguna duda acerca de estos 3 comandos que hemos visto? Por favor, traten de responder para avanzar más rápido. Todo claro. Perfectamente. Ya, hermano, buenas noches. Buenas. Esta forma de crear consultas es otra forma, ¿no? Porque yo te pregunto si hay de la otra forma de rellenando datos a las tablas. Ahorita lo vamos a ver, eso ya compete al lenguaje de manipulación de datos. Lo que acabamos de ver es el lenguaje de definición de datos para crear tablas, definir atributos y añadir atributos o eliminar atributos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ya. ¿Y solamente son estos 3 o hay muchos más? Solamente estos 3 de momento. Estos son los 3 fundamentales, los 3 básicos para definir una estructura de una base de datos. ¿Ya? Ahora yo les digo que en Access es muy limitado estos comandos, ya que no se puede hacer varias cositas. Si ustedes utilizan SQL Server, les va a permitir hacer más consultas, ¿no? Pero SQL Server, pues si queremos trabajar con SQL Server tendríamos que cambiar varias cositas, ¿no? En el plan analítico. Pero de momento esto de acá, con que ustedes vean esto de acá, les va a servir mucho, ¿ya? Estos comandos que acabamos de ver, estos 3 comandos, como ustedes pueden ver, son lo que ustedes hacen usualmente cuando trabajan con Access, ¿no? Ustedes se van a crear y diseñan la tabla, ¿no? De manera más rápida. Pero sí o sí tenemos que aprender cómo es su sintaxis para que ustedes sepan cómo se crea, ¿no? Y a veces tal vez el ingeniero Peinado, por ejemplo, en mi semestre, cuando hicimos el proyecto, él nos dio las consultas SQL que quería ver y los comandos. Y ahí estaba el de crear las tablas a través de consultas SQL. Entonces yo lo creé mis tablas a través de consulta SQL y no con el asistente. Ya eso depende mucho de lo que pide el ingeniero Peinado en sus proyectos, ¿ya? Pero en los semestres pasados ya no tenían que crearlo así con comandos, lo hacían directo nomás con el asistente como ustedes están acostumbrados a hacer, ¿ya? Pero como les digo, esto acá les va a servir para que ustedes sepan cómo funcionan esas cositas que hace el usuario, ¿ya? Ahora vamos a pasar al lenguaje de manipulación de datos, Napoleón, y ahí vas a ver que vamos a ver lo que vos estás comentando, ¿no? De insertar información y demás, ¿ya? Porque de eso trata el lenguaje de manipulación de datos, de jugar con la información que almacena la base de datos, ¿ya? Me esperan un cachito, por favor. Voy a ir a traerme agua. Ya, les pido por favor unos minutitos. Y ahora sí, chicos, les pido disculpas, ya volví. Vamos a comenzar con lo que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿ya? Ahora sí, vamos con los lenguajes de manipulación de datos. Los LMD, ¿ya? El lenguaje de manipulación de datos. Ya, y aquí sí que va a estar para largo ya. Esto del lenguaje de manipulación de datos ya engloba lo que son los comandos y, ¿cómo se llama? Las funciones de agregado y las cláusulas, ¿no? Es completo esto del lenguaje de manipulación de datos. Esto es lo que quiere el ingeniero Peinado y esto es lo que ustedes deben dominar, chicos. Si lo dominan no van a tener ningún problema, les juro.
Ya, vamos a comenzar. Comencemos con el primer comando. Ya, ¿dónde está? Aquí está. Si tienen dudas acerca de este punto en adelante, por favor me lo hacen saber. Ya, vamos a trabajar con todos estos comandos. Ya, vamos a comenzar con el primero, con el select. Ya, entonces comando select. Y a continuación su sintaxis. Ahora, ¿qué es lo que me permite a mí el comando select? Lo que me permite el comando select a mí es seleccionar los atributos de una tabla. Y con esto de acá, con el select, lo que yo estoy haciendo es seleccionar la información que yo voy a generar en mi consulta. Si una tabla tiene 6 atributos o n atributos, yo puedo seleccionar el número de atributos que yo quiero visualizar. Ahora, ojo, este comando select puede tener 3 variantes. Ya, ahorita vamos a ver las 3 variantes. Antes de pasar a ver esas variantes, les voy a comentar lo siguiente. Los lenguajes de manipulación de datos, aquí lo vamos a poner. Sintaxis obligatoria para trabajar con los LMD. ¿Ya? ¿Cuál es esa sintaxis? Esa sintaxis consiste, en especificar o no, en trabajar, consiste en que la consulta contenga los 3 comandos esenciales de una consulta SQL. ¿Ya? ¿Cuáles son esos comandos? Select, donde yo, ¿qué es lo que hago? Especifico los atributos con los cuales yo voy a trabajar. Especifica los atributos a seleccionar o con los cuales yo voy a trabajar. ¿Ya? Especifica los atributos a seleccionar de una tabla. ¿Cuál es otro comando esencial de una consulta SQL? Es que tenga el where. No, perdón, el from. El from, ¿qué es lo que hace? Especifica la tabla de donde se sacará los atributos. Si yo quiero los atributos de la tabla estudiante, entonces tengo que especificar los atributos que quiero y el nombre de la tabla, ¿no? Especifica la tabla donde sacará los atributos. Solamente coloco su nombre, ¿no?, de la tabla y ya va a saber el sistema que va a trabajar con esa tabla y sus atributos. Y finalmente, lo que sería el where, pero este no es obligatorio el where, que contenga eso una consulta SQL. Con que la consulta SQL contenga select y from dentro de un lenguaje de manipulación de datos ya funciona. Ahora el where, ¿qué es lo que hace? El where simplemente especifica una condición que la consulta debe cumplir. ¿Ya? Especifica una condición que la consulta debe cumplir. Nada más. Entonces una consulta SQL sí o sí, si voy a trabajar con lenguaje de manipulación de datos, tiene que contener select y from y where, ¿no? Sí o sí para que funcione. Si yo solamente coloco select acá y coloco los atributos y trato de ejecutarlo, no me va a funcionar porque el sistema no es adivino para saber de qué tabla va a filtrar esos atributos. Entonces yo les decía, ¿no?, que en el comando select tiene 3 variantes. Entonces el comando select tiene 3 variantes. ¿Cuáles son esas variantes? Son las que voy a copiar a continuación para ahorrar un poco de tiempo. Uy, ¿qué pasó acá? Aquí está. Ya. Aquí están las 3 variantes. Vamos a comenzar con la primera. Aquí voy a poner con negrita esto de acá. Ahí está. Si yo quiero seleccionar todos los atributos, en este caso no son campos, le voy a poner atributos para que se comprenda mejor. Si yo quiero seleccionar todos los atributos de una tabla, eso lo hago a través de la siguiente manera. Select, seleccione
todos los atributos, este asterisco significa todos. Selecciónenme todos los atributos que contenga una determinada tabla. From, ¿de qué tabla? De la tabla estudiante, ¿no? Aquí ya ponemos el nombre de la tabla. Nombre de la tabla, ¿ya? Entonces, esta es la primera variante para seleccionar atributos dentro de SQL. Seleccióneme el asterisco que selecciona todos los atributos de una determinada tabla, ¿no? From una determinada tabla. Es lenguaje de manipulación de datos, estoy cumpliendo con lo que me pide una sintaxis de lenguaje de manipulación de datos que contenga select y from. Aquí está, select y from, listo. Y aquí estoy seleccionando ¿Y ese nuevamente. tipo, ¿Perdón? ¿y ese tipo de consulta también aplica para Access? Claro que sí. Esta es fundamental para Access. Con esta van a trabajar todavía. Sí que es fundamental que sí o sí se la sepan esta de acá. Vámonos con la siguiente variante del comando select. Ya, la siguiente variante es seleccionar atributos específicos, ¿no? Les decía, si un atributo tiene, si una tabla tiene 6 atributos, podemos seleccionar de esos 6 solamente 3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, seleccionar atributos específicos. Entonces aquí va a ser de la siguiente manera, ¿no? Como aquí está el ejemplo, el nombre del estudiante y el apellido del estudiante. Solo me interesa sacar esos dos atributos de la tabla estudiante, ¿ya? Solo eso. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es colocarlo de una manera que se entienda para ustedes. Select. Y aquí el nombre del atributo 1, coma, nombre del atributo 2, coma, y aquí vamos a dar a entender que podemos seleccionar n atributos. Nombre atributo n. Ya, nada más. Y lo mismo, ¿no? Aquí especifico de qué tabla. Vamos a copiar esto de acá. From, el nombre de la tabla. Listo, esa es la segunda variante. La segunda variante del select es que yo seleccione los atributos determinados. No todos los atributos, sino atributos determinados, como en este caso. ¿Ya? Ahora, la última variante, que sería la de seleccionar atributos con la cláusula where. Ya, con la cláusula where, que es una condición, les decía, ¿no? Entonces aquí funciona de la siguiente manera. Primeramente voy a colocar con negrita las palabras reservadas para el sistema o para el sistema gestor de base de datos. ¿Ya? Y aquí lo mismo, ¿no? Si voy a trabajar con la cláusula where, ya, si voy a trabajar con la cláusula where, en este caso, aquí yo puedo trabajar con los dos. Aquí puedo. Aquí puedo trabajar con las dos variantes anteriores. Ya aquí puedo trabajar con las dos variantes anteriores. Puedo seleccionar todos los atributos, como puedo seleccionar atributos específicos. Eso depende de ustedes, ¿no? De la consulta que vayan a generar. Seleccionar atributos. Seleccionar variante de selección de atributos. Ya, por favor, recuerden bien esa variante, me refiero a estas dos variantes anteriores, para seleccionar todos los atributos o para seleccionar atributos específicos. ¿Ya? El nombre de la tabla y el where. ¿Qué es lo que hace el where? Expresa una condición, ¿no? Condición a cumplir. ¿Ya? Y recuerden, esta condición a cumplir trabaja con operadores lógicos y relacionales. ¿Ya? Operadores lógicos y relacionales, nada más. Ya tenemos las tres variantes. Ahora, vamos a hacer ejemplos prácticos con esto de acá.
Ya, seleccionar todos los atributos de la tabla estudiante. Entonces aquí voy a seleccionar todos los atributos de qué tabla, de la tabla estudiante. Es la única que tengo creada. Control C. O si no, un ratito, no me acuerdo. No, mejor sigamos con este ejemplo. Ya, vamos a continuar con el ejemplo que tenemos creado aquí en Access. Ya, entonces aquí tenemos la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta consulta que voy a copiar a continuación? Simplemente me va a seleccionar todo lo que tenga almacenado la tabla estudiante. Yo voy a diseño, voy a ejecutar, y aquí está, ¿no? Me muestra el número de estudiante y nombre de estudiante. Me está seleccionando todos los atributos. Y me tendría que mostrar la información almacenada, ¿no? Pero no tengo ningún dato registrado, entonces por ende no me muestra nada, ¿no? Entonces, si yo cargo aquí la información, ¿no? Ya, si yo cargo aquí la información, le doy guardar, vuelvo a ejecutar esta consulta. Uy, vista SQL, ejecutar. Ahí está, ¿no? Me muestra la información que yo estoy seleccionando. Entonces de aquí, si hubiesen 50.000 datos cargados en esta tabla estudiante, va a seleccionarme toditos los 50.000 registros, ¿no? O perdón, todos los atributos de esa tabla estudiante y me va a mostrar los 50.000 estudiantes que tengo almacenados. Esa es la primera versión o la primera variante del comando select. La segunda la vamos a hacer ahorita. Lo mismo, ¿no? Aquí en este caso yo solamente tengo dos atributos en mi tabla, por lo tanto yo voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Quiero seleccionar el nombre del estudiante nomás. Y no quiero ver su número de registro, no me interesa. Nombre estudiante nomás. ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. Ya, aquí si tuviésemos 20 atributos en la tabla estudiante, yo puedo seleccionar los atributos que yo quiera de esos 20, ¿no? Nombre de estudiante, apellido de estudiante, de dirección de correo electrónico, número de teléfono y nada más. ¿Ya? Pero en este caso solamente tengo 2, así que voy a discriminar a uno. Vista SQL, lo ejecuto y vamos a ver. Ahí está, ¿no? Solamente me selecciona el nombre del estudiante, ya no me muestra el atributo. Si tuviese 50.000 estudiantes registrados dentro de esta tabla, me mostraría la información de los 50.000 o su nombre de los 50.000 estudiantes, nada más. ¿Ya? Y finalmente la tercera versión, que es esta de acá. La tercera versión que es... Ya, vamos a trabajar con la de... Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo para que se comprenda mejor esta consulta que vamos a hacer a continuación. Ya. Ya. Tenemos 3 estudiantes. Voy a darle guardar. Ya. Y voy a venir a esta consulta. Ya tenemos 3 estudiantes en una tabla, ¿no ve? Ahora, de esos 3 estudiantes yo quiero saber el registro de un estudiante. Ya, digamos que soy un docente y un estudiante, qué sé yo, dejó su teléfono en el aula. No, perdón. Supongamos que un estudiante le faltó el respeto a un docente y por lo tanto ese docente sí sabe el nombre del estudiante, pero no sabe su número de registro. Así que quiere saber su número de registro para ver su historial y demás, o qué sé yo. ¿Ya? Pero pongamos que ese es el ejemplo, ¿no? El docente quiere saber el número de registro del estudiante, pero solamente se acuerda de su nombre. Solamente se acuerda de su nombre. Entonces, si el docente quiere saber el registro del estudiante, va a tener que hacer lo siguiente para que se lo genere la base de datos. Va a ser lo siguiente. Aquí me olvidé cambiar el ejemplo. Seleccionar atributo, seleccionar. Seleccionar solo el nombre, solo el atributo del nombre del estudiante. ¿Ya? Aquí va a ser lo siguiente. Seleccionar atributo con una condición.
¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser lo siguiente? Miren, les decía, ¿no? Aquí selecciono una de las dos variantes. Aquí yo solamente, ¿qué les dije? Que el docente solamente sabe el nombre del estudiante. Solo sabe el nombre del estudiante. Y él quiere saber su número de registro. Entonces, esto acá va a trabajar con la tabla estudiante. ¿Ya? Y aquí en el where tiene que ir la condición a cumplir, ¿no? Que trabaja con un operador lógico o relacional, ¿no? Lógicos o relacionales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el where yo tengo que especificar la condición. Entonces, la condición trabaja sobre un atributo determinado. Entonces, aquí nosotros podemos guiarnos con lo siguiente, ¿no ve? El docente solamente recuerda el nombre del estudiante. El nombre del estudiante es igual a ¿qué? Es igual a Luis Germán. Luis Germán Mendoza, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí quiero yo ver su número de registro, ¿no? Seleccionar el número. A ver, un ratito, lo vamos a dejar así. Vamos a ver si funciona. Luis Germán Mendoza. Para que funcione, lo voy a copiar. Ya. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí le voy a decir lo siguiente. Primeramente, aquí en el select yo estoy seleccionando los atributos que me va a mostrar la consulta, ¿no? Vamos a trabajar con esta primera versión de esta consulta que estoy haciendo y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya voy a ir a diseño. ¿Dónde está diseño? Vista SQL. Ya, es lo mismo que hice, ¿no? Estoy seleccionando el nombre del nombre del estudiante. Estoy trabajando con ese atributo nada más de la tabla estudiante y la condición es que el nombre del estudiante sea Luis Germán Mendoza. Vamos a ver qué es lo que nos genera esta consulta. ¿Ya? Aquí me dice error de sintaxis, falta operador en la expresión de consulta, nombre de estudiante Luis Germán Mendoza. Ya, a ver cómo lo escribe aquí. Luis Germán Mendoza. Ya. A ver, vamos a hacer un truquito. Aquí vamos a simplemente seleccionar todos los atributos. Error de sintaxis, falta operador en la expresión de consulta. O a ver, vamos a ver. Nombre estudiante. Nombre estudiante. Está correctamente escrito. No hay ningún error. La tabla se llama estudiante. Estudiante. Donde el nombre del estudiante sea Luis Germán Mendoza. Es tipo texto, tiene que ir entre comillas. Eso viene de programación, recuerden ustedes. Si voy a trabajar con tipos textos, tiene que ir entre comillas. Ahora, muchas veces Access, cuando nosotros trabajamos con un Word, por ejemplo, esto de acá se ve muy chiquitito para mí, ¿ya? Yo no alcanzo a ver muy bien, así que no puedo trabajar con esta ventanita que es muy pequeñita, y lo que yo hago es trabajar con un Word o con un bloc de notas, ¿no? Para que se vea más grande y me pueda ayudar a mí, facilitar. Pero muchas veces al copiar y pegar ocasionan esos problemitas de que el generador de consultas de Access no lo reconoce. Pero si yo hago las modificaciones aquí como vamos a hacer a continuación, que espero que ese sea el error, ya tiene que estar corregido, ¿no? Ahí está, ¿vieron? Era solamente corregir eso, era por lo que yo copié y pegué, que eso no lo reconocía el sistema. Pero si yo hago la modificación dentro del generador de consultas de Access, ya lo soluciona. Entonces un ratito, ya que está solucionado, vamos a ver aquí lo que teníamos al principio. Nombre estudiante. Ahora, ¿no? Aquí la consulta está de la siguiente manera. Estoy seleccionando solamente el atributo nombre del estudiante. Aquí solamente estoy seleccionando el nombre del estudiante de la tabla estudiante, y a continuación la condición es que el nombre del estudiante sea Luis Germán Mendoza, ¿no? ¿Qué es lo que quería esta consulta? Esta consulta lo que quería era visualizar el número de registro del estudiante, pero yo me estoy dando cuenta que al ejecutar esa consulta no puedo visualizar el atributo del estudiante. ¿Y eso es debido a qué? Eso es debido a que aquí en el primer comando en select no seleccioné el atributo que yo necesito, ¿no? Visualizar, que sería número de registro. Ahora, si yo modifico esto de acá, aquí, para que no tengamos problema,
Ya, ya lo modifiqué, está el número de registro, yo le doy a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Me dice que es 2170-3080, sí, 3080, ¿no? Yo como puedo estar seguro que este registro le pertenece a Germán Mendoza, pues vengo a estudiante y aquí lo compruebo, ¿no? ¿Dónde está? Luis Germán Mendoza, 2170-3080. Ahí está, ese es el atributo, ese es el número de registro de este estudiante Luis Germán Mendoza. Y como pueden ver, estoy mostrando la información que la persona quería, ¿no? En este caso el docente solamente recordaba el nombre del estudiante y quería visualizar su número de registro. Y aquí está, lo conseguimos, ¿no? A través de esa consulta. Y lo mismo, ¿no? Aquí podemos, en vez de seleccionar un atributo determinado, podemos seleccionar todos los atributos como hicimos hace rato. Aquí yo cambio simplemente en la parte de select, pongo el asterisco y ya con eso doy a entender que quiero seleccionar todos los atributos de una tabla. Ahí está. Número de registro y el nombre del estudiante. Todos los atributos que almacena esta tablita estudiante. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? No confundan atributos, recuerden que estos son los atributos, ¿no? Esta filita que ven acá, nombre de registro y nombre de estudiante, nada más. Ahora, la información que almacena, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya no son atributos, eso ya son ocurrencias de datos, ¿no? Entonces vieron, aquí en esta tercera consulta podemos jugar con las dos versiones anteriores, ¿no? Seleccionando todos los atributos o atributos específicos. ¿Se entendió, chicos, o quieren otro ejemplo? Por favor, los escucho. ¿Te entendió, Germán? Germán, Ya, perfecto. hola, hola. Hola, te escucho, Hay te otra escucho. forma, hay otra forma de hacerlo sobre el mismo Access, o sea, anotándolo. ¿Cómo anotándolo? Como lo hizo el ingeniero, lo hizo en otro tipo de plataforma o sistema de gestor de base de datos, donde ahí mismo lo anotaba, ¿no? Ah, ya, a ver, esto acá creo que te referís a lo siguiente, que es lo que no le gusta al ingeniero. A ver, diseño de consulta. Miren, aquí tengo diseño de consulta y aquí tengo una única tabla. Voy a seleccionar esa tablita y ¿qué es lo que hago a continuación? De esta tablita selecciono estos dos atributos, yo le doy a ejecutar y me muestra la información, ¿no? ¿Y esto qué es? Es lo que vimos hace rato. Seleccione el atributo estudiante, número de registro, perdón, de la tabla estudiante, seleccione su registro, seleccione el nombre del estudiante, los dos únicos atributos. ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. Le doy a ejecutar y lo visualizo, ¿no? Ahora esto acá lo puedo modificar, ¿no? Lo podemos modificar, voy a vista diseño. Y aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero visualizar este atributo, lo selecciono la casilla de verificación y le doy ejecutar y ahora solamente veo el nombre del estudiante. ¿Y esto qué es? Miren, vista SQL, aquí solamente está mostrándome el nombre del estudiante de la tabla estudiante, lo que hicimos hace rato, pero con ayuda del asistente, ¿ya? Con ayuda del asistente. Ahora el número de registro, criterios, donde aquí la condición, miren, donde el nombre sea Luis Germán Mendoza. Le doy a ejecutar y ahí está, me muestra la información solamente de Luis Germán Mendoza. ¿Qué es lo que hizo? El generador de consultas me lo hizo de manera automática, ¿no? El nombre del estudiante, el número de registro de la tabla estudiante, donde el nombre del estudiante sea Luis Germán Mendoza. No sé si eso te referías, Napoleón. No era tan eso, pero igual, gracias. Es el tipo de datos o cómo se anota cuando estamos buscando las consultas, eso varía, ¿no? De sistema de gestor, ¿no? Sí, varía. Varía. En este caso, el ingeniero a veces pues les enseña otro tipo de sistema gestor de base de datos, pero por lo general el ingeniero cuando trabaja en los proyectos, los estudiantes lo hacen en Access, ¿no? Entonces él se orienta a ese también. Pero si ustedes lo quieren hacer sobre otro lenguaje, o perdón, sobre otro sistema gestor de base de datos, no hay ningún problema, pero tienen que saber dominar, ¿no? Las consultas en ese sistema gestor de base de datos. Por mi parte, de momento yo he trabajado con todos los estudiantes en Access, ¿no? Así que en esa partecita yo les puedo ayudar en Access con sus consultas. Ya si seleccionan otro sistema gestor de base de datos, ya tendrían que avisarme con anticipación para que pueda echarle un vistazo a ese sistema gestor de base de datos y ver las consultas cómo se manejan, ¿no? Porque varía la sintaxis de acuerdo a sistema gestor de base de datos. Ya, pero yo les recomiendo que trabajen con Access para que no se compliquen mucho, ya que están en un nivel inicial, ¿no? Ya después pueden ir aprendiendo otros sistemas gestores.
para ti, ¿cuál es más accesible? Es que depende de la empresa donde vas a implementar la base de datos, porque varía la funcionalidad de la base de datos. Por ejemplo, Oracle está diseñado para empresas grandes. Este de Access está orientado a microempresas, ¿no? Entonces varía. Después están las bases de datos no SQL, que no son relacionales, ya, y esas creo, si no me equivoco, las utiliza Netflix y demás. Por eso es dependiendo de la empresa donde te están pidiendo que implementes la base de datos. Ahí ustedes ya eligen qué sistema gestor de base de datos, porque cada uno de ellos tiene una funcionalidad específica. Eso ya lo van a ver el siguiente semestre con la ingeniera Sharon ya, los sistemas gestores de base de datos que existen. ¿Ya? Mientras tanto no nos desviemos, ya son las 10, chicos. Y aquí ya vimos lo que es select, espero que se haya comprendido. Si no tienen el video pueden buscar también por su cuenta, ¿ya? Vámonos con los siguientes comandos, el insert, el update y el delete. Ya, estos acá son más rápidos de comprender, los vamos a copiar toditos. Aquí está, comando insert, control Z, me lo copio con, ahora sí. Estamos yendo bien, comando select, comando insert. Ya. Ahora sí, vamos con el comando insert. Les había dicho que el insert nosotros lo utilizamos para insertar información, es decir, cargar datos dentro de los atributos de una tabla, ¿no? Y lastimosamente en Access solo se puede añadir un registro a la vez. ¿A qué me refiero con un registro a la vez? Que si yo tengo que agregar la información o cargar la información de 5 estudiantes a la tabla de estudiante, yo tendría que tener aquí una consulta. Germán, con ese insert se puede añadir filas, ¿no es? Claro, es para añadir filas correctamente. ¿Ya? Ya, Germán, ¿será que lo puedes aceptar a Michael o los que están en espera, por favor? Pero si no hay nadie en Que me espera. están enviando solicitud. Mira, aquí dice todavía Michael Chura abandonó la reunión. Ya. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Lastimosamente Access solamente nos Ahí, permite... vale. ¿Perdón? Y entonces ya. Gracias. Dale. Entonces aquí Access lo que nos permite a nosotros con el comando insert es insertar la información de un determinado objeto a una tabla, ¿no? En este caso les decía que si yo quiero agregar 5 estudiantes nuevos a esta base de datos, perdón, a esta tablita estudiantes, si quiero agregar 5 estudiantes nuevos, tendría que hacer 5 consultas. Una consulta para el primer estudiante, otra consulta para el segundo estudiante, la tercera para el tercer estudiante y así sucesivamente. Mientras que si ustedes trabajan con SQL Server, con el comando insert ustedes pueden cargar 20 filas de datos en una misma consulta, ¿ya? Pero en Access nos limitan lastimosamente. Entonces aquí nosotros estamos trabajando con el comando insert y aquí les hago la aclaración, solo se puede añadir un registro a la vez. ¿Cómo es su sintaxis? Sintaxis es de la siguiente manera. Las palabras reservadas aquí son insert into, ya, insertar dentro, y aquí viene el nombre de la tabla. Control K, nombre, tabla. Nombre de la tabla y a continuación otra palabra reservada es valores, ya, insertar dentro de la tabla los siguientes valores. Y aquí a continuación se abre los paréntesis, también son reservadas estas cositas. Y dentro de los paréntesis, ¿qué es lo que va a haber? Dentro de los paréntesis van a estar los atributos, ¿no? Si yo tengo 3 atributos, entonces 3 atributos son los que voy a tener que rellenar. Entonces aquí, esto, nombre, atributo 1, nombre, atributo 2. Si tengo n atributos, ya sabemos, aquí tengo que rellenar los n atributos. Nombre, atributo, n. Ya, listo. Entonces, esto de acá, perdón, aquí me equivoqué, aquí tiene que ser 2, nombre, atributo 2. Ya, ahora sí. Ahora aquí lo que yo tengo que hacer, chicos, en esto de acá, cuando yo esté cargando la información, es respetar los tipos de datos. Si el tipo de datos es tipo numérico, tiene que ir sin comillas. Si el tipo de datos es tipo texto, tiene que ir entre comillas. Ya, recuerden bien eso. Entonces aquí el ejemplo va a ser ejemplo, control N, ejemplo,
comando insert, o perdón, aquí arribita lo vamos a hacer. Ejemplo, agregar al estudiante Napoleón Alfaro a la tabla estudiante. Ya, eso es lo que nos pide. Agregar al estudiante Napoleón Alfaro a la tabla estudiante. Entonces vamos a copiar esta sintaxis, que ya la tenemos copiada, y lo vamos a pegar. El nombre de la tabla aquí en este caso es estudiante. Los siguientes valores, ¿no? Y aquí tengo que respetar, como les decía, los tipos de datos. Aquí voy a estudiante y me fijo, ¿no? No pasa nada. Sí, y aquí está. Esto lo vamos a cerrar. No. Ya el primer dato es tipo numérico, va a ir sin comillas. Entonces, aquí el primer dato es el número de registro, ¿no ve? Entonces, 21, 20, 54, 78. Ya por así decir. Ahora el siguiente es el nombre, ¿no? El nombre es tipo texto, Napoleón y nada más. Ahora ya tengo todos los atributos, que son 2 nada más, y ya puedo trabajar mi consulta. Vista diseño, vista SQL. Ejecutar y miren, error de sintaxis, falta operador en la expresión. Ya saben, aquí si no nos permite ejecutar es debido a que Access es un poco gruñón y no nos permite a veces trabajar con un Word o con un bloc de notas. Quiere que trabajemos sobre este espacio. Ahí está, ¿no? Miren, ya lo solucionamos. Ahora dice, lean bien, va a anexar una fila. Con anexar significa que vamos a agregar un nuevo registro a una tabla determinada, ¿no? Yo le voy a decir que sí y voy a estudiantes y aquí está, ¿no? Napoleón Alfaro, creé su registro y aquí está, ¿no? Ya lo creé al estudiante Napoleón. Ya cumplí lo que me pedía mi consulta. ¿Ya? De esa manera funciona el comando insert. ¿Ya? Ahora, lastimosamente, como les decía, ¿no? En SQL Server yo puedo hacer dentro de una misma consulta la creación de otro estudiante, ¿no? Insert into estudiante values. Lo mismo, ¿no? Aquí, 2190, tanto. Me voy a diseño, ejecutar y me dice, ¿no? Se encontraron caracteres después del final de la instrucción SQL. Entonces aquí me dice que aquí está el punto y coma, debería funcionar ahora, pero no me funciona, falta punto y coma, me dice, ¿no? Entonces eso es debido a que Access tiene limitaciones. ¿Ya? Access nos limita a colocar un carácter a través de una sola consulta, o perdón, una fila de datos por una consulta, ¿ya? Pero en otros sistemas gestores de base de datos sí nos permite, ¿ya? Pero para esta ocasión en Access solo uno. Ya aquí les estoy haciendo la aclaración para que no les vaya mal después. ¿Ya? Ahora vámonos con el siguiente comando, que es el update. El comando update lo que nos permite es actualizar un registro, o perdón, aquí le vamos a poner muy técnico esto acá, un atributo de una tupla o fila, de una fila le vamos a poner, de una fila de una tabla. Ya está. Entonces aquí supongamos que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí supongamos lo siguiente, ¿no? Miren, aquí esto de acá sucede en la universidad por si acaso, y tengan cuidado. Si en su perfil está mal escrito su nombre, hagan corregir sus datos, porque después así va a salir su título. Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad cometen muchas veces ese error que lo escriben mal, ¿no? Nuestro nombre, por ejemplo, pueden ser que mi nombre hayan puesto Mendoza con S y es con Z. Entonces esto acá yo lo voy a... Ay, ¿por qué no me permite guardar? A ver, ¿se guardó? Sí, ahí está, ¿no? Entonces mi apellido, mi primer apellido está con S cuando es con Z. Entonces yo tengo que hacer una actualización, voy a la base de datos central de la universidad, le pido que hagan esa modificación y lo van a hacer, ¿no? Eso es una consulta de actualización. Comando update permite actualizar un atributo de una fila en una tabla. ¿Ya? ¿Cuál es su sintaxis? La sintaxis es la siguiente.
es update, palabra reservada por el sistema, comando update, el nombre de la tabla que vamos a hacer esa actualización, nombre, tabla, y este set, el set por si acaso tiene varios significados, es un verbo que tiene varios significados, ya, pero en este caso dentro del update va a ser modificar o configurar. Actualice dentro de la tabla estudiante modificando el código del estudiante, o en este caso aquí vamos a poner lo siguiente. Como estamos haciendo la guía, va a ser nombre del atributo a modificar, nombre de atributo modificar. ¿Ya? Y a continuación aquí igual, un operador relacional igual al nuevo valor que va a almacenar ese atributo. Nuevo valor para ese atributo. ¿Ya? Ahora, esta modificación, nosotros aquí estamos diciendo la modificación, ¿no ve? Con esto acá estoy diciendo, ¿sabes qué? Modificar de la tabla estudiante el apellido de Germán Mendoza. No es con S, es con Z Mendoza. Y nada más. Si yo le digo eso al sistema se va a confundir, ¿no? Oye, pero ¿sobre qué tabla voy a hacer esa modificación? Tenés que decirme. Entonces tengo que acompañarlo de un where, ¿no? Una condicional. Where, y aquí especificamos lo que ya sabíamos a continuación, lo que vimos en select. Where, nombre del atributo. Y esto acá va a ser igual, es también una palabra reservada, operador reservado. Y a continuación, valor del atributo a trabajar. A trabajar. ¿Ya? Valor del atributo a trabajar o modificar si quieren, a modificar. Ahora sí. Ya, ahora vamos a poner el ejemplo para que se comprenda. Ejemplo, modificar o modifique el apellido del estudiante Luis Germán. Aquí hubiera sido ideal para el ejemplo que esté separado, ¿no? Nombre y aquí apellido para que se vea más bonito, pero yo la fregué y lo puse en uno solo, ¿no? Pero no pasa nada. Modifique el apellido del estudiante Luis Germán Mendoza. Mendoza por Luis Germán Mendoza con Z. ¿Ya? Entonces, si eso es lo que me pide, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya sé que hay un comando que me permite actualizar los valores para una tabla. En este caso, ¿cuál es la tabla? Es la tabla estudiante, donde voy a modificar el nombre del estudiante. Tiene que estar bien escrito el atributo por si acaso para que trabaje bien la consulta. Si lo escriben mal el atributo, si es con una minúscula la primera letra y le pusieron mayúscula, no les va a ejecutar. Tengan cuidado en eso. ¿Ya? Nombre del estudiante y el nuevo valor, ¿no? Para ese atributo. El nuevo valor para este atributo va a ser Luis Germán Mendoza con Z y no con S. Luis Germán Mendoza, donde en este caso aquí la condición, ¿no? La condición, ¿cómo yo sé, cómo identifico a Luis Germán Mendoza en la universidad, chicos? ¿Cómo me reconocen a mí en la universidad? A través de mi registro, ¿no ve? Entonces va a trabajar sobre mi registro. Donde o la condición sea la siguiente, que el número de registro de ese estudiante Luis Germán Mendoza es igual a ¿cuánto es mi número de registro? Que puse aquí, acá, ¿no? Es igual a 2170-3080, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, primeramente va a buscar la tabla estudiante, ¿ya? Y sobre esa tabla va a buscar el atributo que tenga este número de registro 2170-3080 que le pertenece a Luis Germán Mendoza, y sobre ese atributo va a ser la modificación. Si esto acá lo copio y lo ejecuto acá, vamos a ver si funciona. Crear diseño de consulta. Ya saben, si no funciona es porque estoy trabajando con Word y este Access no lo reconoce. Ya, ahora sí. Ya, miren, le voy a dar a ejecutar. Y me dice, va a actualizar una fila. Le doy sí. Y vamos a ver qué es lo que pasó.
Ahí está, ¿no? Ya lo corregí. Ya no es Luis Germán Mendoza con S, ahora es Luis Germán Mendoza con Z. Ya hice la actualización. Entonces recuerden bien, el comando update me permite actualizar un atributo, un solo atributo, no dos atributos, solo uno. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Va a actualizar ese valor de ese atributo, ¿ya? Y tiene que trabajar con una condicional para saber sobre qué atributo voy a hacer esa modificación. En este caso aquí le estoy diciendo, vas a hacer esta modificación del cambio del nombre del estudiante siempre y cuando el número de registro del estudiante sea 21703080, que es el registro que le pertenece a Germán Mendoza dentro de la universidad, ¿ya? Y vámonos con el delete, ya con ese vamos a terminar para que no se haga muy larga esta clase. Ya es el último comando del lenguaje de manipulación de datos. Comando delete. Elimina un registro de una fila. Cuando digo el registro de una fila me refiero a toda la información, toda esta fila. Como lo estoy seleccionando va a eliminar todo. Si tengo 20 atributos va a eliminar todos esos 20 atributos de ese registro de acá, de esta fila. Ya, ahora sí, ¿cómo es la sintaxis? Vamos a escribirla aquí. Sintaxis se compone de lo siguiente, ¿no? Delete, en este caso aquí no tengo que seleccionar los atributos porque me los elimina de manera única, ¿ya? Entonces, eliminar todos los atributos, recuerden, el asterisco significa seleccionar todos los atributos. A continuación tengo que especificar también la tabla de donde voy a eliminar esos atributos, ¿no? Entonces a continuación viene el nombre de la tabla. Elimíneme todos los atributos de la tabla tanto. Y tiene que haber una condición, ¿no? Porque si yo lo pongo así nomás el delete from del nombre de la tabla, va a eliminar todita la información, ¿no? Entonces aquí yo tengo que trabajar bajo un criterio, algo en específico. ¿Ya? Entonces aquí va a pasar lo mismo. ¿Dónde hay un where? Un where. Aquí hay uno. Valor atributo referencia. Para referencia le vamos a poner para referencia. Ahora sí, ¿no? Entonces ya con esto de acá ya tendríamos la sintaxis del comando delete. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, supongamos que por algún motivo yo hago bulla en la biblioteca y me eliminan de la base de datos para siempre. Ya no tengo acceso a esa biblioteca, me eliminan de la base de datos, ya no puedo entrar con mi huella a la biblioteca y demás. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Eliminar al estudiante Luis Germán Mendoza de la tabla estudiante, ya nada más, de la tabla estudiante. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Para eliminar un atributo, delete from, va a eliminar todos los atributos de la tabla estudiante donde el nombre del estudiante va a ser lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a copiar esto de acá, Luis Germán Mendoza. Esto es tipo texto, tiene que ir entre comillas y ya está. Entonces nos vamos a la consulta, modificamos las comillas, diseño, y miren lo que va a pasar. Aquí me dice, va a eliminar una fila de la tabla especificada. Le doy sí y ya me eliminó. Ahí dice eliminado, eliminado. ¿Ya? Entonces de esa manera funciona el comando delete. Y por si acaso lo que acabamos de hacer, diseño de consulta, es, miren, esto de acá. Aquí también Access me genera esas consultas. Anexar, que sería insert, actualizar, que sería update, y eliminar, que sería el delete. ¿Ya? Entonces ahí está, ya hemos visto todos los comandos del lenguaje de manipulación de datos. Lo que nos faltaría sería ver las cláusulas. Ya vimos el from de momento, nos faltan estas de acá, estas tres, ¿no? El group by, el having, el order by. Y los comodines, que sería el like, operadores de comparación, el between, el like, y las funciones de agregado. Pero eso lo vamos a ver en una siguiente clase, por favor, les pediría su comprensión. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, acerca de esto?
de esto que acabamos de ver hasta el momento, de estos comandos? Por favor, los escucho. ¿Podrías volver a repetir un ejemplo de del primer lenguaje, por favor? Los pasos, que no entendí muy bien. De esto del create, drop y alter. Sí, por favor. Ya, ahorita. Voy a ver para cuándo su tarea ya. A ver, se los di el viernes, ¿no? Entonces para el día lunes. Ya mañana vamos a pasar a ayudantía, chicos. Ya voy a tratar de hacerlo a las 3 de la tarde para que tengan tiempo de ahí en adelante hasta la noche para que hagan su tarea. Ya, entonces mañana la ayudantía va a ser a las 3, porfa, para ver lo que nos falta. Ahora sí, vamos con lo que dijo Napoleón que no se comprendió bien. ¿Ya? Tenemos los lenguajes de definición de datos que nos permiten definir la estructura de una base de datos a través de la creación de una tabla y de especificar los atributos que va a contener esa tabla, ¿no? Entonces, por ende, lo lógico sería que esos comandos que con los cuales trabaja el lenguaje de definición de datos hagan referencia a su función, ¿no? Que son crear, eliminar y posterior a ello modificar, ¿no? Los atributos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primeramente, para una base de datos siempre tiene que tener una tabla, ¿no? Que almacene información. Entonces, el primer comando, por ende, va a ser el create, que es crear tabla. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo quiero crear la tabla estudiante, lo hago de la siguiente manera. Create table, crear tabla estudiante. Vas a crear la tabla estudiante. A continuación, abro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a colocar los atributos que yo voy a definir para esa tabla. Por ejemplo, el número de registro va a ser el primer atributo. A continuación especifico el tipo de dato, ¿no? Si es tipo numérico, si es tipo texto. En este caso el número de registro está compuesto por puros números, va a ser tipo de dato tipo numérico int, ¿ya? Entero. Ahora a continuación, como este es el primer atributo y por ende va a ser la llave primaria, tengo que especificar que va a ser llave primaria. Primary key es lo que identifica a un atributo como clave primaria dentro del lenguaje SQL, ¿ya? Con esta primera fila lo que estoy diciendo es que va a crear el registro número de estudiante tipo entero y que es la clave primaria. Como segundo atributo tengo el nombre del estudiante que es tipo de dato tipo texto y que no admita nulos, que sí o sí me lo tiene que rellenar este espacio, no me lo puede dejar en blanco, ya lo vimos cuando hicimos el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y para que se guíen mejor, aquí está la sintaxis escrita de manera limpia, ¿no? Sin un ejemplo referente, ¿ya? Entonces ese es el primer comando, ¿no? De esta manera funciona. Crea la tabla con los registros que yo especifique, ¿ya? De acuerdo a esta sintaxis que establecimos acá. En este ejemplo solamente tenemos dos atributos. Podemos tener 50 atributos, entonces los 50 atributos tendrían que estar dentro de este paréntesis, ¿ya? Ahora, supongamos por alguna razón vamos a decidir eliminar una tabla que tenemos en nuestra base de datos. Una tabla, por si acaso estoy diciendo, una tabla. ¿Cómo elimino una tabla? A través del comando drop. Drop me elimina una tabla y toda la información que tenía contenida esa tabla. Entonces su sintaxis es drop table, eliminar tabla, especifico el nombre de la tabla a eliminar. El ejemplo, elimíneme la tabla estudiante 1 porque ya existe otra tabla que es estudiante y está almacenando la misma información. Entonces drop table estudiante 1 va a eliminar la tabla estudiante 1. Y tenemos el otro comando del lenguaje de definición de datos que es el alter, que es modificar la estructura o los atributos de una tabla, ¿no? A través de dos acciones. Las acciones son añadir un atributo o eliminar un atributo determinado. Entonces aquí tenemos la primera acción que es añadir add. Sintaxis, alter table, modifique la tabla, especifico el nombre de la tabla y especifico la acción, ¿no? La acción es añadir un nuevo atributo. Aquí está el nombre de ese atributo nuevo que voy a crear dentro de esa tabla y el tipo de dato. Tengo que especificar lo que va a ser tipo entero. Ay, perdón, aquí está mal. Aquí es tipo dato. ¿Ya? Entonces aquí sería el ejemplo. Modifique la tabla estudiante añadiendo el número de celular como nuevo atributo y es tipo de dato tipo numérico, tipo entero. Int. Listo. Esto lo que va a hacer es agregar un nuevo atributo a la tabla estudiante que es número de celular. No puedo introducir tipo texto en este atributo porque estoy diciendo que es tipo numérico.
¿ya? Y la siguiente variante del alter es eliminar un atributo especificado, ¿no? Eliminar un atributo, estoy diciendo atributo. ¿Cuál es su sintaxis? Su sintaxis es la misma, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla, la acción es eliminar en este caso y el nombre del atributo que voy a eliminar. Entonces el ejemplo sería eliminar el atributo número de teléfono de la tabla estudiante porque se utiliza para otros fines el número de teléfono del estudiante almacenado en el sistema de la base de datos de la universidad, ¿no? Entonces, alter table, elimine o modifique la tabla estudiante eliminando el atributo número de celular, ¿ya? Y aquí lo que va a hacer es eliminar ese atributo. Ahora, una aclaración, si se habrán dado cuenta, en el lenguaje de definición de datos no utilizamos delete. Para eliminar algo dentro del lenguaje de definición de datos tenemos lo que es el drop. El drop me elimina una tabla y me elimina un atributo. ¿Ya? Para eso utilizo el drop. Para el lenguaje de definición de datos, para eliminar o bien una tabla o bien un atributo que está almacenado en una tabla. ¿Ya? Mientras que el delete se trabaja en el lenguaje de manipulación de datos, para eliminar toda una fila que contiene una información determinada. ¿Ya? No sé si se comprendió, Napoleón, ahora sí, esta partecita acá arriba. Ok. ¿Sí? Hermano, la tarea dice que tenemos que presentarlo en formato Word o PDF, pero nosotros trabajamos bajo un sistema de gestor, entonces, ¿cómo presentaríamos la tarea? Ya, si les Dice está que diciendo, si les está diciendo en Word, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Lo pueden hacer como yo lo hice aquí en un Word, porque ya vieron que funcionan estos comandos que estamos ejecutando. Entonces ya tengo el comando y a continuación podría adjuntar una captura de pantalla de lo que me genera esa consulta. Por ejemplo, esta consulta, si le doy a ejecutar, me genera esta información. Lastimosamente me elimina una información, no la puedo ejecutar, pero aquí estaría el resultado, ¿no? Esto es lo que me genera, este es el resultado de aplicar esta consulta que hice, ¿no? Entonces podrían hacerlo de esa forma. Coloco la sintaxis que utilicé y el resultado que me generó, ¿no? Una captura de pantalla del resultado. Háganlo de esa forma, se va a ver bonito. Pero ya por nos ende, pide per- 10 ejemplos, dice, ¿no? Y hoy hemos avanzado unos cuantos ejemplos, ¿no? Y nos pide 10 ejemplos, o sea, debe ser de 10 tipos de comandos, ¿no? claro, pónganle 10 comandos. Por eso al ingeniero le gusta las que contienen funciones de agregado o las que contienen cláusulas. Ya, porque estas que acabamos de ver, estas son las más sencillitas, chicos. Esto que acabamos de ver hoy día son las más sencillitas, se las tienen que aprender. Ya van a ver Por ejemplo, mañana que vamos a entrar a otras consultas que sí son muy interesantes. el order by, el group by, Sí, esas son más para razonar. ¿sí? Ya, y desde También ya, hay desde ya vayan practicando, chicos, porque recuerden que se están jugando 30 puntos con su proyecto. ¿Alguna otra duda, chicos, referente a lo que acabamos de ver, por favor? hermano, es que hace un momento diste un ejemplo del número de registro para modificar un dato, ¿no? De una persona. Ajá. Eh, ¿Qué tal si no tengo en la mano o no sé, o yo no sé el número de registro de tal persona? Digamos que el ingeniero me haga, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Algo Claro. así, ¿no? Yo defienda mi proyecto, ¿no? Tú diste un ejemplo ahorita de buscar, ¿no? De modificar, ¿no? Una letra al nombre de la persona, ¿no? Ajá. Pero si no la sé, pero si no sé su registro. Ah, ya. Es buena pregunta, gracias Napoleón, te agradezco. Escuchen bien, chicos, es una excelente pregunta. Cuando pasa eso, ¿no ve? Si yo no me sé el número de registro de la persona, pues acudo a los siguientes registros, ¿no? Que tengo en la base de datos. Si no me sé su número de registro, puede ser que me lo sepa su nombre completo, entonces aquí se cambia, ¿no? Conozco el registro del estudiante, pero no sé su nombre. Entonces a través del nombre, a través del registro puedo generar la información del estudiante, ¿no? Si yo coloco esto de acá en la base de datos de la universidad, me va a generar la información de este estudiante Luis Germán Mendoza y todo su histórico, sus notas y demás, ¿no?
Por eso, por eso el Word consiste en eso. El Word trabaja con los atributos que almacena una tabla. Y ustedes deciden sobre qué atributo trabajar. Por eso es importante que ustedes practiquen para que vean cómo funciona. Este Word trabaja con los atributos que tienen en la tabla. Ustedes de todos esos atributos seleccionan uno sobre el cual se pueden guiar. Como dijo Napoleón, si yo no me sé su registro, ¿qué puedo hacer? Ah, pues me sé su nombre completo. ¿Tengo esa información almacenada dentro de la tabla? ¿Estudiante? Sí, tengo su nombre completo del estudiante. Entonces puedo guiarme con eso. Si no me sé su nombre, tengo su correo electrónico. Galletita58@gmail.com. ¿A quién le pertenece ese correo? Entonces, donde el nombre del correo electrónico o el correo electrónico es igual a ese nombre que dije y me va a generar la información de ese estudiante determinado. Si no me sé su número de registro, tengo su número de celular. Generarme la información de este estudiante que tiene este número de teléfono. Entonces me guío con el teléfono. Si no hay su teléfono, puedo guiarme con su carnet de identidad. Entonces ustedes pueden acudir a los atributos que tiene almacenado una tabla para poder guiarse y ejecutar un comando where. ¿Ya? Hermano, pero si hay un montón de Luis, un sinfín de Luis. Por eso tenemos los atributos. Por ejemplo, si hay si hay un montón de Luis, ¿no ve? Tiene que ver algo que lo identifique de manera única a esos estudiantes, que Ya. sería bien su número de registro, su número de teléfono, su número de carnet de identidad, su correo electrónico. Oh, listo. Eso. Pero es buena pregunta, ya pregúntense en eso, chicos, es buena pregunta para que ustedes sepan que en el Word es la parte más importante, es la parte más esencial porque ahí establecemos la condición que debe cumplir nuestra consulta para que se genere. ¿Ya? Traten de practicar con lo que vimos. Yo ahorita les voy a pasar este Word para que vayan repasando y la grabación, porfa, les pediría que me den hasta mañana para que las dos ayudantías las suban mañana por la noche. Ya, pero esto se los voy a pasar ahorita. Ya chicos, si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Les agradezco